A veces, la vida parece un enorme mar en calma y de repente, sin previo aviso, una ola gigante nos sacude, nos arrastra, nos deja sin aire. Entonces, la mente empieza a girar como un molino sin descanso. ¿Y si no lo logro? ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo sale mal? Es en esos momentos cuando el miedo toma el timón y la razón se convierte en un susurro lejano, cuando más necesitamos recordar algo que solemos olvidar. Que no estamos solos, que hay una fuerza más grande, más sabia, más silenciosa, que no se ve, pero se siente y que sostiene todo lo que existe, incluso cuando no entendemos cómo. Confiar en Dios no significa cerrar los ojos y dejar de actuar. Confiar es actuar sin el peso del miedo, es dar un paso sabiendo que el suelo aparecerá bajo tus pies, aunque aún no lo veas. Es soltar la necesidad de controlarlo todo y descansar en el simple hecho de que no todo depende de ti. Vivimos en una época en la que todo parece exigir respuestas inmediatas, resultados rápidos, certezas absolutas, pero la fe, esa confianza profunda en la vida, no entiende de relojes ni de plazos. La fe habita en el misterio, en la espera, en ese espacio donde el alma se arrodilla y dice, no entiendo, pero confío. Dios, o como quieras llamarlo, la vida, el universo, la conciencia, el amor, no necesita ser comprendido, solo necesita ser sentido. Porque cuando el corazón confía, el miedo se disuelve. Y donde el miedo se disuelve, aparece la paz. Quizá por eso los sabios no buscan controlar el destino, sino alinearse con él. No luchan contra la corriente, sino que aprenden a flotar sobre ella, a dejarse llevar sin perder su centro. Y eso, amigo mío, no es resignación, es sabiduría. Confiar no es rendirse a la pasividad, es rendirse al orden invisible de la vida, sabiendo que todo lo que ocurre tiene un propósito, aunque la mente no pueda entenderlo aún. Y cuando por fin comprendemos eso, la preocupación empieza a perder poder. Nos damos cuenta de que lo que tiene que suceder, sucederá, y que lo único que se nos pide es vivir, amar y estar presentes. Así empieza este viaje. Un viaje hacia adentro, hacia ese espacio donde el alma conversa con lo divino, no con palabras, sino con silencio, donde aprendemos a soltar lo que no depende de nosotros y a confiar una vez más en que la vida a su modo siempre sabe lo que hace. Tal vez hoy estés cansado, tal vez tu mente no deje de repetir los mismos temores, tal vez sientas que nada cambia o que has perdido la fe, pero escucha bien, aunque tú hayas soltado a Dios, Dios nunca te ha soltado a ti. Y quizás, solo quizás, este sea el momento de recordarlo. Hay algo curioso en el ser humano. Parece que nació para preocuparse. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, la mente crea una lista interminable de cosas que podrían salir mal. Nos preocupamos por el futuro, por el pasado, por lo que otros piensan, por lo que no hicimos y por lo que podríamos hacer. Y lo más irónico de todo es que el 90% de esas cosas nunca suceden. ¿Te has dado cuenta? La preocupación no es un problema del mundo, es un hábito del pensamiento, una costumbre de la mente que busca seguridad en un universo que no la ofrece, porque la vida, por su propia naturaleza, es cambiante, imprevisible, viva, y la mente, en su afán de controlarlo todo, se rebela contra esa verdad tan simple. No podemos controlar lo que no depende de nosotros. Nos educaron para creer que si no nos preocupamos, algo malo pasará, como si preocuparse fuera una forma de amor o de responsabilidad. Si me preocupo por ti, es porque te quiero. Pero no, preocuparse no es amar. Amar es confiar, acompañar sin intentar resolverlo todo. Preocuparse es dudar del proceso, es decirle a la vida, no confío en ti. Y cuando le decimos eso a la vida, empezamos a vivir en una lucha constante con lo que es. La preocupación es, en realidad, una forma de falsa acción. Nos hace sentir
que estamos haciendo algo, cuando en realidad solo estamos agotándonos por dentro. Y ese agotamiento mental y emocional es lo que más nos aleja de la fe, porque la fe no puede habitar en una mente que no para de girar. Cuando te preocupas, proyectas el futuro con miedo. Y el miedo, amigo mío, es un profeta mentiroso. Te muestra imágenes de lo que no existe, te hace sentir peligro donde solo hay posibilidad. Y poco a poco, el alma se cansa. Cansa de imaginar desastres, de pelear con sombras, de intentar vivir dos veces, una en la realidad y otra en la cabeza. Por eso, los sabios decían, la preocupación es un rezo al revés, porque cuando rezas, confías, y cuando te preocupas, dudas. Ambos son actos de fe, solo que uno alimenta la luz, y el otro alimenta la oscuridad. Entonces, ¿por qué seguimos preocupándonos? Porque no hemos aprendido a rendirnos al misterio. Nos asusta no saber, no controlar, no prever, pero es justamente en ese no saber donde comienza el milagro de la fe. Cuando logras mirar la incertidumbre sin miedo, cuando aceptas que no tienes todas las respuestas, algo dentro de ti se relaja. Te das cuenta de que la vida no necesita tus instrucciones. Ella sabe perfectamente cómo crecer, cómo sanar, cómo recomenzar. Como una flor que no necesita un reloj para florecer, así también tú floreces cuando dejas de apurarte. Deja que la vida respire a su ritmo. Deja que Dios haga su parte. Tú haz la tuya. Vive, ama, agradece. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas estar presente. Porque al final, preocuparse es olvidar que no estás solo. Y confiar es recordar que siempre has estado sostenido. Hay un momento en la vida, todos lo hemos vivido, en el que nada parece tener sentido. Cuando lo que planeaste se deshace, cuando el camino que creías seguro desaparece bajo tus pies. Y ahí estás tú, de pie, frente al vacío, sin respuestas, con la mente llena de preguntas y el corazón lleno de miedo. La incertidumbre es esa maestra silenciosa que nos enseña a mirar hacia adentro. No tiene un rostro amable ni palabras dulces, pero es sabia, porque solo en la incertidumbre descubrimos lo que realmente somos, no lo que tenemos, ni lo que controlamos, sino quién confía cuando todo lo demás se derrumba. La fe no es un premio para los creyentes perfectos. La fe es un acto de amor en medio del caos. Es la capacidad de mirar la oscuridad y decir, no sé qué va a pasar, pero sé que no estoy solo. Y ese sé que no estoy solo es más poderoso que cualquier respuesta racional. Cuando todo se tambalea, la mente busca certezas. Pero la fe no nace del razonamiento. La fe nace de un espacio más profundo, donde las palabras no llegan, donde el alma reconoce algo antiguo, eterno, familiar, un eco que dice, ya has estado aquí antes y sobreviviste. Ya perdiste cosas que creías imprescindibles y aún así seguiste caminando. Ya te sentiste perdido y la vida, una vez más, te encontró. Eso es la fe. Recordar lo que la mente olvida. Recordar que, incluso cuando no entiendes, hay un orden más grande moviéndose en silencio. Un orden que no siempre es lógico, pero que siempre es perfecto. A veces creemos que la fe es tener respuestas, pero no. La fe no da respuestas. La fe da paz sin respuestas. Y esa paz es la que nos sostiene cuando todo parece incierto. Porque mientras la mente grita, ¿qué va a pasar?, el alma susurra, confía. Mira, la vida no está hecha para ser comprendida, sino para ser vivida. Y vivir implica caminar por territorios que no conocemos. Implica decir sí, incluso cuando no ves el mapa. Implica aceptar que la luz aparece solo cuando te atreves a avanzar en la oscuridad. Quizás por eso los grandes sabios del mundo no eran los que sabían más, sino los que confiaban más. Eran los que podían mirar el misterio sin miedo y decir, no lo entiendo, pero lo abrazo. Porque comprendieron que la incertidumbre no es enemiga de la vida,
es su esencia. Y solo quien aprende a moverse dentro de ella encuentra la verdadera libertad. Así que cuando la vida te deje sin respuestas, cuando el futuro parezca una niebla espesa y no sepas hacia dónde ir, recuerda esto: no necesitas ver el camino entero, solo necesitas dar el siguiente paso. Y con cada paso, la fe hará visible lo invisible, porque la fe no es mirar hacia adelante y entender. La fe es mirar hacia arriba y confiar. Hay una palabra que asusta a casi todos: rendirse. Nos han enseñado que rendirse es perder, que quien se rinde se debilita, que solo los fuertes resisten, que el mérito está en no caer jamás. Pero déjame decirte algo, despacio, sin prisas. Rendirse no es lo mismo que renunciar. Rendirse, cuando se hace desde el alma, es un acto de sabiduría. Es mirar la vida de frente y decir: ya no necesito luchar contra lo que es, porque muchas veces nuestra mayor batalla no es con los demás, sino con la realidad, con esa parte de la vida que no se deja moldear por nuestros deseos. Y cuanto más la forzamos, más nos duele. Cuanto más intentamos controlar, más nos desgastamos. Rendirse es soltar la ilusión de que el mundo debe ser como tú quieres y empezar a amarlo tal como es. Y eso, amigo mío, requiere más valor que seguir luchando. He visto personas exhaustas de tanto resistir. Gente que no duerme, que se consume por dentro, que confunde la obstinación con la fe. Pero la fe no se aferra, la fe se entrega. La fe sabe cuándo actuar y cuándo detenerse. La fe entiende que hay un momento para empujar y otro para descansar en los brazos del misterio. Rendirse no te hace débil, te hace liviano, te libera del peso de tener que ser el arquitecto de todo. Te recuerda que hay una inteligencia mayor guiando el proceso. Y cuando confías en esa inteligencia, tu alma se relaja, tu cuerpo respira y tu mente se aclara. Piensa en el río. El río no se pelea con las piedras, las rodea. No se desespera cuando encuentra un obstáculo, simplemente cambia de dirección, fluye, sigue. Y sin embargo, siempre llega al mar. Así también tú, cuando dejas de luchar contra la vida, cuando aceptas lo que es, no te haces más pequeño, te haces más sabio. Porque la fuerza verdadera no está en resistir, sino en confiar lo suficiente como para soltar. Quizás rendirse sea, en el fondo, un acto de amor propio, un decirse a uno mismo: ya no quiero sufrir más por lo que no puedo cambiar. Y cuando pronuncias esas palabras, cuando por fin te permites soltar, descubres algo asombroso, que la vida no necesitaba que la empujaras, solo necesitaba que te apartaras un poco para que ella pudiera fluir. La rendición espiritual no es debilidad, es madurez. Es entender que no estás a cargo del universo y que eso está bien, que no eres el centro de todo y sin embargo eres profundamente amado. Cuando el alma se rinde, no se apaga, brilla, porque por fin deja de luchar para ser y empieza simplemente a existir. Así que si hoy te sientes cansado, si la vida te ha pedido demasiado, si tus fuerzas ya no alcanzan, haz lo que hacen los sabios: ríndete, pero no ante el miedo, sino ante la confianza, no ante la derrota, sino ante la fe, porque sólo quien se rinde con amor aprende que, en realidad, nunca perdió nada. Durante años, la humanidad ha intentado separar lo que en realidad jamás estuvo dividido: la mente y el alma. Nos enseñaron que pensar y creer eran caminos opuestos, que la razón era enemiga de la fe y que tener fe era cerrar los ojos a la lógica. Pero no es así. La mente y la fe no se oponen, se necesitan. Una da claridad, la otra da dirección. Una analiza, la otra confía. Y solo cuando ambas caminan juntas, el ser humano encuentra equilibrio. La mente es como una lámpara, ilumina lo que está cerca. La fe es como el sol, da calor incluso cuando no se ve. Si apagas la mente, te pierdes en la oscuridad de la ingenuidad. Si apagás la fe,
te congelás en la frialdad del control. Pero si permites que ambas brillen juntas, tu vida se vuelve más clara y más cálida. A veces confundimos la fe con negar el pensamiento. Creemos que confiar en Dios es dejar de cuestionar, dejar de entender, y no. Dios no teme tus preguntas, Dios teme tu indiferencia. La fe no te pide que apagues tu mente, sino que la pongas al servicio de algo más grande. Cuando la mente sirve al ego, crea miedo. Cuando la mente sirve al alma, crea comprensión. Y cuando el alma guía, la mente se vuelve un instrumento de paz. Mira, la fe no es ciega. La fe ve más lejos, ve más allá de lo evidente, más allá del resultado inmediato. Ve el propósito oculto detrás del dolor, la semilla detrás del invierno, la enseñanza detrás de cada pérdida. Por eso cuando la mente se desespera diciendo, ¿por qué me pasa esto?, la fe susurra, para algo te pasa esto. Y ese pequeño cambio de enfoque es suficiente para transformar el sufrimiento en crecimiento. No se trata de elegir entre pensar o creer. Se trata de pensar con el corazón y creer con conciencia. Cuando mente y fe se reconcilian, la vida se vuelve más amable. Empiezas a entender que no todo lo que duele es malo, ni todo lo que brilla es bueno, que hay momentos en que el alma necesita silencio más que respuestas, y que a veces la oración más sabia es la que no tiene palabras. Esa que solo dice gracias. Quizás por eso los momentos más espirituales no ocurren en templos, sino dentro de ti. Cuando la mente se calma y el corazón se abre, ahí aparece la presencia. Ese instante donde todo encaja sin esfuerzo, donde ya no hay conflicto entre razón y fe, porque ambas están al servicio de la misma verdad, la de vivir con amor. Así que no le temas a tu mente. No luches contra tus pensamientos. Invítalos a descansar junto a tu fe. Y deja que conversen, como viejos amigos que, después de discutir toda la vida, por fin se dan cuenta de que siempre estuvieron del mismo lado. Porque el milagro no ocurre cuando crees sin pensar, sino cuando piensas sin dejar de creer. Vivimos en una época en la que casi todos sufrimos de lo mismo: ansiedad. Una ansiedad que no siempre tiene nombre ni causa, pero que se siente en el pecho, en el estómago, en el silencio que pesa más de lo normal. Y muchas veces no es el cuerpo el que está cansado, sino el alma. Un alma agotada de intentar controlar lo que no depende de ella, de correr sin saber hacia dónde, de vivir en la constante necesidad de respuestas. Calmar la ansiedad espiritual no significa eliminarla, sino escuchar lo que está tratando de decirte. Porque toda ansiedad es, en el fondo, un mensaje, un llamado a detenerte, a volver a ti, a recordar que no todo lo urgente es importante. Te compartiré algunas formas sencillas, profundamente humanas, de volver al centro cuando la mente y el alma se desordenan. Primera técnica: respirar con conciencia. Sí, algo tan simple y tan olvidado. Cada vez que el miedo te visite, no corras, no te distraigas, no te castigues por sentirlo. Solo respira. Inhala lento, exhala más lento aún. Siente el aire entrar y salir, como una marea que te conecta con la vida. Cada respiración es un recordatorio silencioso. Estoy vivo. Estoy aquí. No necesito controlarlo todo. Segunda técnica: hablar con la vida, no con la queja, sino con confianza. Cuando algo te preocupa, dilo en voz alta, como si hablaras con un viejo amigo. Dile a Dios o a la vida lo que sientes, sin máscaras, sin miedo a parecer débil. No necesitas fórmulas ni palabras correctas, solo sinceridad. Porque el alma se alivia cuando se expresa. Y a veces, la oración más poderosa es simplemente un suspiro. Tercera técnica: dejar espacio al silencio. Estamos tan acostumbrados al ruido que olvidamos que el silencio también habla. Apaga por un momento las pantallas, los mensajes, los pensamientos repetidos. Siéntate y escucha. Escucha los sonidos de tu entorno, tu respiración, tu corazón latiendo. Ese sonido, tu corazón, es la voz de la vida recordándote: sigo aquí,
A pesar de todo, sigo aquí. Cuarta técnica. Recordar lo que sí tienes. La ansiedad se alimenta de lo que falta. La gratitud se nutre de lo que ya está. Cuando te sientas abrumado, haz una pausa y nombra 3 cosas por las que puedes dar gracias hoy. No importa cuán pequeñas sean. Una sonrisa, una comida, una caricia, una llamada. La gratitud no cambia la situación, pero cambia tu vibración. Y cuando tu vibración cambia, la vida empieza a fluir de otra manera. Quinta técnica. No luchar contra la emoción. La fe no elimina el miedo, lo abraza. Cuando sientas ansiedad, no intentes huir. Invítala a sentarse contigo un momento. Pregúntale qué necesita mostrarte. Y cuando termines de escucharla, déjala ir con un gracias. Agradece incluso al miedo, porque gracias a él, hoy estás buscando paz. Estas no son técnicas para curarte rápido, porque la ansiedad espiritual no se cura, se transforma. Cada vez que eliges respirar, agradecer, escuchar, estás volviendo a casa. Estás recordando que el alma no necesita ser perfecta, solo necesita sentirse acompañada. Y cuando logras estar contigo mismo, sin exigencias, sin juicios, sin prisas, descubres algo maravilloso. Que la paz no es algo que se busca, sino algo que aparece cuando dejas de correr detrás de ella. Hay una frase que repetimos cuando todo se oscurece. Dios me ha abandonado. Y sin embargo, si prestas atención, esa frase nunca sale del alma, sale del miedo. Porque el alma, la parte más profunda de ti, sabe que eso no es verdad. Sabe que la presencia divina no se mide por los resultados, ni por los milagros visibles, sino por la calma inexplicable que, incluso en el dolor, a veces te sostiene sin saber por qué. La vida tiene sus tiempos, y los tiempos de Dios nunca son los de nuestra ansiedad. Nosotros queremos que las cosas pasen ya, que la herida cierre, que la puerta se abra, que la respuesta llegue. Pero el alma no crece con la prisa, crece con la espera. Porque la espera, cuando es consciente, no es vacío, es preparación. Aprender a esperar es uno de los actos más profundos de fe. Es decirle a la vida, no entiendo tus tiempos, pero los respeto. Y mientras esperas, no te detienes. Amas, respiras, sigues sembrando, sigues creyendo en lo invisible. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, sino trabajo. Mientras tú crees que nada pasa, Él está moviendo piezas que tú aún no ves. Está ordenando encuentros, cerrando caminos que no te correspondían, abriendo otros que aún no estás listo para transitar. La fe no consiste en creer cuando todo va bien. La fe verdadera es la que resiste en la noche. Esa fe que no exige explicaciones, que sigue esperando aunque no entienda, que no necesita ver para seguir amando. Recuerda, las flores no florecen en el mismo momento. Algunas brotan en primavera, otras esperan el verano. Y hay flores que solo se abren en invierno. Así también es la vida. Cada proceso tiene su estación. Y la tuya también llegará. No confundas demora con olvido. Dios no olvida. Nunca lo hace. Él conoce cada lágrima que derramaste, cada oración que no dijiste en voz alta, cada vez que sonreíste para no preocupar a otros. Él sabe cuándo estás al límite. Y justo ahí, cuando crees que ya no puedes más, aparece una señal, una persona, una palabra, como este mensaje, recordándote, no estás solo. Esperar con esperanza no es quedarse quieto, es permanecer abierto. Es confiar en que el tiempo no es tu enemigo, sino el mensajero de lo que has pedido. Y que mientras tanto, tu tarea no es controlar, sino prepararte para recibir. Así que si hoy no ves respuestas, si el silencio te pesa, si la espera se vuelve larga, no pienses que Dios te ha dejado atrás. Él sigue ahí, en el espacio entre tus pensamientos, en el aire que respiras, en el latido que aún se repite en tu pecho. No te ha abandonado, solo te está enseñando a creer, sin condiciones. Y cuando aprendas eso,
descubrirás que su presencia nunca se fue. Solo estabas demasiado asustado para sentirla. Nos pasamos la mitad de la vida intentando controlar lo incontrolable. Queremos que las personas no cambien, que las cosas salgan como planeamos, que la vida siga el guión que escribimos en nuestra cabeza. Y cuando no sucede, nos frustramos, nos enojamos, nos rompemos por dentro, pero el control es una ilusión, una trampa del ego que nos hace creer que, si nos esforzamos lo suficiente, podremos evitar el dolor, la pérdida o la incertidumbre. Y no, la vida no está hecha para ser controlada, está hecha para ser vivida. Aceptar la vida no significa resignarse. No es decir, ya está, no puedo hacer nada. Aceptar es mirar la realidad de frente y decir, esto es lo que hay ahora, y aún así puedo estar en paz. Cuando intentás controlar todo, tu energía se va a resistir. Cuando aceptás, esa energía vuelve a ti, y con ella llega una fuerza más grande, más silenciosa, la fuerza de la serenidad. A veces creemos que aceptar es renunciar al cambio, pero sucede lo contrario. Solo cuando aceptas, el cambio se vuelve posible, porque dejas de pelear con lo que es y empiezas a fluir con lo que puede ser. Piensa en esto. No puedes calmar el mar con las manos, pero puedes aprender a navegarlo. No puedes ordenar al viento que sople a tu favor, pero puedes ajustar tus velas. Eso es soltar el control. No dejar de actuar, sino actuar desde la paz, no desde el miedo. Hay 3 cosas que nunca podrás controlar, y cuanto antes las aceptes, más libre serás. El pasado, el futuro y los demás. El pasado ya se fue. No puedes cambiarlo, pero sí puedes perdonarlo. El futuro no existe todavía. No puedes predecirlo, pero sí puedes prepararte. ¿Y los demás? Los demás no están aquí para cumplir tus expectativas. Están, como tú, para aprender su propio camino. Cada vez que sueltas una de esas 3 cosas, recuperas un pedazo de tu libertad. Aceptar la vida no significa entenderla. A veces, aceptar es llorar, es doler, es mirar al cielo y decir, no sé por qué, pero confío en que hay un sentido. Y esa simple frase, confío, tiene el poder de transformar la desesperación en descanso. Mira, el control es una forma de miedo. El alma que controla teme que, si se suelta, todo se derrumbará. Pero lo cierto es que nunca fue ella quien sostenía el mundo. Y cuando lo comprende, cuando deja de querer dirigir la orquesta, descubre que la música suena igual, o incluso más hermosa. Aceptar la vida es un acto de humildad. Es reconocer que no somos el centro del universo, pero sí una parte amada de él. Es dejar de empujar el río y aprender a flotar. Y flotar no es rendirse, es confiar en que el agua sabe hacia dónde va. Así que la próxima vez que algo no salga como esperabas, no preguntes ¿por qué a mí? Pregunta ¿para qué? Y deja que la respuesta llegue cuando tenga que llegar. Recuerda, no todo lo que no entiendes está mal. A veces, la vida te quita lo que deseas, para darte lo que necesitas. Y solo podrás verlo cuando te atrevas a soltar, porque soltar el control no es perder poder, es recuperar la paz. Hay una paz que no depende de las circunstancias, una calma que no viene porque todo esté bien, sino porque, incluso cuando todo se derrumba, tú sabes, en lo más profundo, que estás sostenido. Esa paz tiene un nombre: serenidad. La serenidad no es la ausencia de dolor, ni la negación de la tristeza. Es la confianza de que incluso el dolor tiene su propósito, de que incluso la tristeza pasa, de que la vida nunca deja de moverse, aunque a veces parezca detenerse. La serenidad es el fruto de una fe madura, de esa fe que ya no necesita señales espectaculares, que no exige milagros, que ya no pide pruebas. Es la fe que aprendió a descansar, a mirar la tormenta y decir, esto también pasará. Cuando estás en serenidad, no significa que lo entiendas todo. Significa que ya no necesitas entenderlo todo. Significa que has dejado de luchar con la realidad, que has hecho las paces con el presente. Y en ese presente, algo cambia. Tu respiración se hace más lenta, tu mente se aclara, tu cuerpo deja de pelear, y el alma
el alma sonríe. La serenidad no se busca fuera. No está en los viajes, ni en los libros, ni en los retiros. La serenidad está donde estás tú, cuando dejas de correr hacia lo que falta y comienzas a mirar con gratitud lo que ya hay. Hay una prueba sencilla para saber si estás confiando en Dios o no. Si hay serenidad, estás confiando. Si hay angustia, estás controlando. Y no pasa nada. Todos vamos y venimos entre esos dos estados. Pero la serenidad siempre será el hogar al que regresas. Cuando recuerdas quién eres. Un alma acompañada, amada, guiada. Cuando la fe crece, la preocupación se encoge. Cuando el amor se expande, el miedo se disuelve. Y lo que queda es serenidad. Esa serenidad que no depende de si tienes o no, de si logras o fallas, de si la vida te sonríe o te reta. La serenidad de saber que todo tiene sentido, aunque no lo veas aún. He visto rostros marcados por el sufrimiento, que sin embargo irradiaban paz. He escuchado a personas decir entre lágrimas: no entiendo nada, pero estoy en paz. Y ahí comprendí que la serenidad es un milagro silencioso. No hace ruido, no se anuncia, simplemente llega cuando dejas de resistirte. Esa es la señal más pura de la fe. No las palabras, no los rezos, sino el silencio tranquilo de quien ya no teme, porque quien confía, descansa. Y quien descansa, escucha. Y quien escucha, comprende. Y quien comprende, ama. La serenidad es el lenguaje del alma cuando ha aprendido a confiar. Y cada vez que la sientes, aunque sea por un instante, sabes que ahí en ese respiro, Dios te está hablando. Siempre he creído que los milagros no son lo imposible, sino lo invisible. No ocurren solo cuando el mar se abre, sino también cuando el corazón se abre. Cuando alguien, después de tanto dolor, vuelve a mirar la vida con ternura. Déjame contarte 3 pequeñas historias. No son espectaculares, son humanas, y precisamente por eso, tan divinas. Primera historia. Una mujer me escribió hace años. Su esposo había muerto repentinamente. Ella decía no creer en nada, ni en Dios, ni en el alma, ni en la vida después. Pero un día, mientras caminaba sola por un parque, una mariposa se posó sobre su hombro, y se quedó allí, inmóvil, respirando junto a ella, durante casi un minuto. No había viento, ni flores, ni nada que la atrajera. Solo ella y la mariposa. Y en ese instante sintió que no estaba sola. No porque viera un signo divino, sino porque recordó que la vida siempre encuentra forma de abrazarte. Desde ese día, no volvió a ser la misma. No porque dejara de sufrir, sino porque aprendió a mirar el sufrimiento con otros ojos. Segunda historia. Un hombre perdió su trabajo después de 20 años. Desesperado, se sintió inútil, sin propósito, sin rumbo. Durante semanas buscó y buscó, sin éxito. Hasta que un día, mientras ayudaba a su vecina mayor a reparar su jardín, descubrió que le encantaba trabajar con plantas. Tiempo después, abrió su propio vivero. Hoy dice que nunca fue tan feliz. Y siempre repite una frase que me encanta. Dios no me quitó mi trabajo, me quitó mi miedo. A veces, la fe no consiste en recuperar lo perdido, sino en descubrir lo que aún no habías visto en ti. Tercera historia. Un joven estuvo a punto de quitarse la vida. Una noche, caminando sin destino, se sentó en un banco y comenzó a llorar. Una anciana se acercó y le ofreció un trozo de pan. Sin saber por qué, ese gesto tan simple le salvó la vida. Me escribió tiempo después diciendo: ese día entendí que Dios no baja del cielo. A veces se sienta a tu lado con la forma de alguien que te escucha. Estas 3 historias tienen algo en común. En ninguna hubo un milagro externo, pero en todas hubo una transformación interna. Eso es lo que hace la fe. No cambia las circunstancias, cambia tu mirada. Y cuando cambias la mirada, la vida entera cambia contigo. He visto corazones endurecidos volverse suaves, personas rotas volver a sonreír, vidas vacías llenarse de sentido. Y todo, sin magia, sin promesas, sin dogmas,
solo con la decisión de confiar, porque confiar en Dios no es esperar que Él haga lo que tú quieres, sino creer que Él sabe lo que hace, aunque tú no lo entiendas aún. Así que no subestimes los pequeños milagros. A veces están en el perdón que lograste dar, en la calma que sentiste al mirar el cielo, en el abrazo que llegó justo cuando más lo necesitabas. Ahí, en esos gestos discretos, en esos segundos de paz, Dios te está hablando. Y tal vez, solo tal vez, la fe sea eso. Aprender a escuchar su voz. En los lugares donde antes solo había silencio. Hay una oración que, cuando la comprendes, cambia tu vida para siempre. Gracias, incluso por esto. Parece imposible decirlo cuando todo se complica. ¿Cómo agradecer por la pérdida, por la enfermedad, por la soledad? ¿Cómo mirar al cielo cuando el corazón se rompe? Y sin embargo, la gratitud no es negar el dolor, es honrar lo que el dolor enseña. Dar gracias en la alegría es fácil, cualquiera puede hacerlo. Pero dar gracias en la dificultad es el acto más alto de confianza. Es decirle a la vida, no entiendo, pero sé que esto también me está formando. La gratitud no cambia lo que ocurre, pero cambia el lugar desde donde lo vives. No borra las lágrimas, pero les da sentido. No elimina el vacío, pero te recuerda que incluso el vacío es un espacio donde algo nuevo puede nacer. He visto a personas agradecer después de perderlo todo, no porque les gustara sufrir, sino porque comprendieron que la pérdida les reveló lo esencial. A veces, cuando todo se derrumba, lo que cae no es la vida, es el ego, la ilusión, el exceso, todo aquello que impedía que vieras con claridad. Hay algo que la mente no entiende, pero el alma sí. Cada dificultad trae un regalo oculto. Y cuando dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte ¿qué quiere enseñarme esto? Tu corazón se abre de una manera nueva. Ahí nace la gratitud verdadera. La gratitud no necesita un motivo. La gratitud es un estado del ser. Es mirar alrededor y darte cuenta de que, a pesar de todo, sigues aquí. Sigues respirando. Sigues aprendiendo. Sigues amando. Y eso ya es suficiente motivo para decir gracias. Agradecer no significa conformarse. Significa reconocer el valor de lo que la vida te da, aunque no sea lo que esperabas. Porque cada cosa que llega tiene su razón y cada cosa que se va deja un espacio para que algo más florezca. Cuando lográs decir gracias, incluso con el corazón herido, algo de